Estamos en Meridiano 64, como te lo decíamos recién en la presentación. Estamos con Raúl Montenegro, vamos a hablar con él de la degradación de nuestro suelo, cómo estamos arruinando a la provincia, también la modificación en esta ley de suelos, algunas polémicas canteras en Sierras Chicas y demás cuestiones que van a ir surgiendo de esta interesante charla que vamos a tener con Raúl. Raúl, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Gracias por acercarte al espacio, Raúl. La verdad que es un gusto siempre tenerte acá. Bueno, a ver, el tema principal es, queremos que nos cuentes un poco sobre esta modificación en la ley de suelos, qué trae aparejado y cómo nos va a perjudicar esto. Bueno, yo creo que lo más importante es, supongamos que esta mesa sea la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba estaba obviamente dominada por tres grandes ambientes nativos, ¿no? Uno era la zona chaqueña, que es una zona de bosque, el Espinar, que también es una zona de bosque, y toda la pradera de estepa pampeana al sur, que era más de pastizales. Obviamente, durante todos los procesos de conquista, invasión, se fue reduciendo cada vez más. Y de hecho, nosotros estamos en este momento en una provincia que estaba caracterizada por tres grandes ambientes, o sea, esos dos bosques y la zona de pastizal. De esos tres grandes ecosistemas, dos ya han prácticamente desaparecido, enteros. Toda la zona de los pastizales pampeanos prácticamente no existe, para que nos demos una idea, la zona hasta Río Cuarto. Tenemos muchos otros cultivos, fundamentalmente soja. Todo lo que es el espinal es el otro sistema que solamente quedan relictos, pequeños fragmentos, y lo que todavía nos queda de ambiente nativo, sobre todo pertenece a la zona chaqueña. Pero ¿qué pasa? Ya está muy fragmentado y muy reducido. O sea que nosotros podemos considerar que en términos de bosque cerrado, el bosque incluso con una cierta biodiversidad, o sea, todas las especies que están dentro del bosque, porque el bosque no solamente árboles, nos debe quedar algo así como menos del 3% ya a esta altura. Es decir, Córdoba está totalmente jugada. O sea que, volviendo a lo que vos decías de la mesa, sería un pedacito así. Está reproduciendo realmente un poco la realidad, donde sería realmente una superficie mucho más pequeña, si la uniéramos, la que todavía queda. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que para vivir, o sea, para que la gente viva, porque esa es la cuestión, uno no protege el ambiente o por la mariposa o por de pronto el chañar, está protegiéndolo para que uno mismo pueda vivir en ese ambiente. Ahora que para poder vivir en ese ambiente yo necesito de que haya una cierta organización ecológica que me dé determinados servicios ambientales, por ejemplo, que me provea de agua, por ejemplo, que reponga suelos, que haya un proceso de regeneración de suelos. Y para eso tiene que haber una organización del espacio con una muy buena distribución de ambiente nativo. Bueno, en la provincia de Córdoba nos ha tocado sucesivas gestiones administrativas, incluidas las últimas más recientes, el caso de Juan Schiaretti o el caso José Manuel de la Sota, que bueno, nos ha tocado gente que sobre estos temas maneja poco y nada. Entonces les parece, por ejemplo, que si se necesita agua, supongamos que el agua la necesitamos acá, tenemos el Paraná, entonces lo primero que se les ocurre es hacer un canal que venga trayendo agua del Paraná hasta esta zona de Córdoba, sin tener en cuenta de que la diferencia de nivel lo vas a tener con bombas que consumen energía eléctrica, y a nadie se le ocurrió que lo más importante era tratar de conservar las cuencas hídricas en donde se fabrica agua. Entonces ese es un ejemplo de los múltiples en donde realmente Córdoba tiene una Secretaría de Ambiente y Cambio Climático que es un sistema decorativo y que lejos de hacer que el sistema recupere, o sea, que los ambientes nativos vuelvan a expandirse, yo te diría de que acá se legitima cada vez una mayor destrucción de esos ambientes, y para eso pensemos que el gobernador Juan Schiaretti propuso esa ley de bosques, la nueva ley de bosques que nosotros llamamos ley de desmonte, pero que afortunadamente la movilización en la calle lo paró, se detuvo. Después de pronto, cuando estábamos en grandes conflictos de distinto tipo, sale una ley de suelos totalmente traída de los pelos, y para completarla, al poquitísimo tiempo se aprueba una ley de buenas prácticas para también legitimar la aplicación del plaguicida. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una provincia donde los funcionarios públicos conocen poco de ambiente o no les interesa,
en donde cada vez tenemos menos ambiente nativo y donde cada vez somos más frágiles para cualquier cosa que pase, sequía, lluvia o grandes tormentas. Esa es la cruda realidad de Córdoba. ¿Hacia dónde vamos, Raúl, de acá a unos años? Porque, a ver, vos nos estás diciendo que queda el 3% del bosque nativo cerrado, que teníamos. ¿no? Cerrado. Seguimos avanzando en la destrucción, se sigue avanzando con la deforestación y parece que no se cuida. ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo creo que la respuesta está muy cerca. ¿Qué pasó entre Río Ceballos y Villa Allende cuando hubo una lluvia fuerte en la cuenca alta? El agua corrió furiosa y dramáticamente y murió gente. O sea, una de las cosas es que el desmanejo del ambiente no solamente rompe ambiente, rompe vida de gente también. Pensemos, si no, lo que pasó con Taim, una planta de residuos peligrosos de la empresa Arroyo, pésimamente localizada, con el aval del propio gobierno, en donde de pronto una lluvia que tampoco era una lluvia súper excepcional, pasa y termina llevando los residuos peligrosos al mismo lugar en donde está el canal que provee de agua a la ciudad de Córdoba. Entonces, la respuesta para lo que va a pasar ya está puesta en los episodios que ya han venido pasando. Cuando uno va sumando todos esos episodios, te da un poco la imagen de la provincia, a lo cual tenés que agregarle una serie de efectos no tan visibles. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una muestra de sangre y de orina de quienes están en las cámaras, de quienes están ayudando acá en el equipo, vos mismo, yo, todos tendríamos en los resultados plaguicidas, por ejemplo. Todos tenemos plaguicidas. Todos tenemos plaguicidas, más vale, en sangre, en orina. Seguramente glifosato, la mayor parte de la gente tiene glifosato, AMPA. Hace poco hicimos un estudio. ¿Hay algún grado tolerable de esto, Raúl, de la cantidad de glifosato que podemos tener? Es que hay valores, pero esos valores también pueden cuestionarse. En realidad, la verdad es que yo no entiendo por qué tengo que tener glifosato, por empezar. Para que unos señores de la soja hagan sus exportaciones y ganen grandes cantidades de recursos económicos. Hace poco terminamos de hacer un estudio junto con la Universidad del Nordeste y la de Córdoba en Avieteray, en Chaco, con casos testigos en resistencia. Y obviamente la gente que estaba en Avieteray tenía mucho más impacto, tenía alteraciones genéticas mucho mayores que la gente de resistencia, pero lo curioso es que todos tenían glifosato, los de resistencia y los de Avieteray. Y ese glifosato no solamente, junto con otros plaguicidas, implica un riesgo para nuestra salud, sino que además también está actuando sobre los pocos ambientes nativos que quedan. Entonces, ¿cómo eso te quería preguntar, Raúl? Porque ¿cómo afecta el glifosato y los diversos plaguicidas en el ambiente nativo? A ver, fuera del campo de soja, a ver, ¿qué le hace al entorno? Está muy bien hecha la pregunta, porque en realidad decíamos de que hemos transformado buena parte de la provincia en una especie de mesa pelada, en donde las tormentas pueden moverse, no tenemos forma de bajar su energía. Entonces, acá lo poco que va quedando lo termina destrozando. Fuego, desmonte, muchos de los proyectos inmobiliarios que hacen rápido y destruyen antes que alguien se dé cuenta, minería, pero también están los plaguicidas. ¿Por qué? Porque cuando se aplica plaguicida, por ejemplo, en un campo, hay deriva y ese plaguicida no solamente va hacia las escuelas, no solamente va hacia las personas que están en los bordes de una ciudad, también llega a los ambientes nativos. Y un bosque, porque eso tal vez sea la cosa complicada de entender. Claro, porque uno entiende que le puede hacer mal a una persona, pero en un bosque... Claro, pero en un bosque, también bosque porque tiene el aspecto de bosque, o puede ser un pastizal, en realidad hay biodiversidad. ¿Qué quiere decir biodiversidad? Que hay miles de especies, muchas de ellas ni las vemos. Entonces llega el plaguicida y empieza a exterminar cosas que ni siquiera vemos y ya ese sistema ya pasa a tener un problema. Entonces, eso es lo que nos pasa en Córdoba. No solamente destrozamos, y con estas cosas que te decía, fuego, desmonte, expansión, cambio de uso del suelo, sino que además los propios plaguicidas usados masivamente, y pese a esta fantochada de
buenas prácticas. Eso te iba a preguntar, ¿qué tienen que ver acá las buenas prácticas? ¿De qué juegan? Porque tienen un nombre bastante amigable. Es que, claro, en realidad, fíjate vos que es interesante, ¿no? Porque cuando se produce esto de las buenas prácticas, cosa que no se consultó con ninguno de los distintos actores que están en la universidad, yo estoy en la universidad también y no hubo ningún tipo de consulta. En realidad, buenas prácticas era algo así como, mientras esto se haga así, con el plaguicida no hay problema. Error. Esas buenas prácticas no son reales. Primero, no hay buenas prácticas, y aún las buenas prácticas, que eso es lo que no dice esa ley, pero claro, pensemos a una persona como Juan Schiaretti que lee bastante poco, que conoce muy poco de estos temas, quiere explicarle un poco de qué se trata. Y lo mismo pasa con otros actores dentro del sector público. Pero para quienes aplican plaguicidas, no deja de ser una suerte de legitimación. Tengo una ley de buenas prácticas, como si las buenas prácticas evitaran que las pequeñas dosis de plaguicidas llegaran. Por ejemplo, imagínate que tenés un cultivo y se cosechó y empieza otro nuevo periodo de siembra. Lo que hay en ese suelo ya es plaguicida que se suma al que vos le vas a agregar. Bueno, eso ni siquiera se tiene en cuenta. Una pregunta, ¿es sustentable alimentar a 7.000 millones de personas sin la utilización de plaguicidas? Partamos de esta base. Nuestro principal problema en el planeta no es la falta de alimentos. Eso es dejarlo bien clarito. Lógico, es la distribución. Es la distribución. Exacto, ¿no? O sea, pero digo, si nosotros cambiáramos de decir, bueno, vamos a hacer cultivos pero sin utilizar plaguicidas, sin... Mira, eso es un tema que yo diría que incluso no se lo quiere abordar. Se puede hacer perfectamente agricultura y con números importantes sin tener que utilizar toda la parafernalia que hoy se utiliza. Entonces, tenés alternativas, pero insisto... No es tan rentable quizá como utilizar los plaguicidas. Es que bueno... Una cuestión de números. Es que acá es una cuestión de san dinero. Si acá le preocupa muy poco a la gente que vive en Córdoba y produce grandes ganancias y grandes exportaciones de commodities, con lo que le pase a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque va a terminar pasando. Entonces, acá se trata de obtener dinero y muchas veces las áreas de gobierno, como puede ser una Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, hay que ser cara dura realmente para ser funcionario de una área que se llame Cambio Climático en Córdoba, en realidad siempre me ha parecido que están mucho más cerca de los que destruyen que de quienes recibimos sus efectos. Pensemos en esto que hablamos hoy, que de pronto en una zona que tiene por lo menos 3 zonas de reserva con distintas figuras... Después de la pausa, Raúl, vamos a tocar estos temas bueno. de las canteras en la zona de Sierras Chicas. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos. Perfecto. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.